Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Hoy, 28 de octubre, celebramos la fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas Tadeo, que formaron parte del grupo de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles, incluidos Simón y Judas, fueron hombres que respondieron al llamado que Jesús les hacía. Fueron seguidores de Jesús, que fueron testigos de su predicación y de sus milagros. Hombres que siguieron a Jesús de manera incondicional, haciéndose discípulos que asimilaron la enseñanza del Maestro y tomaron al Maestro como un modelo a seguir. Hombres que presenciaron sus milagros, escucharon su predicación, atestiguaron su pasión, muerte y resurrección, y dedicaron el resto de sus vidas a la predicación del Evangelio. Y la mayoría de ellos terminaron derramando su sangre por amor a Cristo. Escuchamos cómo Jesús llamó a sus discípulos y eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Discípulo es seguidor. Apóstol significa enviado. Y escuchamos cómo Jesús elige algunos pescadores, como lo eran Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Eligió un recaudador de impuestos, como lo era Mateo. Eligió a un guerrillero zelota, como lo era Simón el cananeo, a quien hoy celebramos. Asimismo, eligió a Judas Tadeo y eligió a Judas Iscariote, que fue el traidor. Nos dice el Evangelio que al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, Jesús se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oír a Jesús y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. La elección de los 12, número de las tribus del antiguo Israel, se asocia a la fundación de la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios cuyo fundamento visible serán los 12 apóstoles junto con la piedra angular que es Cristo. Son los apóstoles los cimientos de la comunidad creyente
la Iglesia. Son los apóstoles, los colaboradores inmediatos de Jesús, que se dieron a la tarea de evangelizar el mundo entonces conocido. Jesús continúa llamando a la aventura de la fe y a su seguimiento a hombres y mujeres de toda raza y condición. En nuestro bautismo, Cristo nos llamó por nuestro nombre, como a los apóstoles, a vivir con Él, a seguir sus pasos, a asimilar su enseñanza, a conocerlo a Él, su vida y su obra, y comunicar nuestra fe a los demás. En la comunidad eclesial como en la vida, nadie parte de cero. Todos somos herederos del pasado y el futuro heredará nuestro presente. Somos herederos de la fe doblemente milenaria de los apóstoles a través de generaciones de cristianos que creyeron en Cristo y lo siguieron, al ritmo diario de los sufrimientos y esperanzas de la humanidad. Y las próximas generaciones la recibirán de parte de nosotros, porque en quienes se está puesta la esperanza de que las futuras generaciones conozcan también a Cristo, solamente en nosotros, la generación presente que conoce a Cristo y lo sigue. Solamente puede dar a conocer a Cristo aquel que lo ha encontrado y lo conoce. Por tanto, nadie es insignificante en el designio de Dios. Somos un eslabón de la larga cadena de transmisión de la fe. Somos tan solo un minuto, pero necesario en el reloj de Dios y de su historia de salvación. Situados en el punto medio entre el pasado y el futuro, nuestra responsabilidad de creyentes y de testigos de Cristo es que la antorcha de la fe no se apague en nuestras manos y seamos capaces de pasar el testigo a los que nos relevan en la carrera. Nosotros creemos basados en la palabra y el testimonio de los apóstoles, que fueron testigos oculares de Cristo resucitado y como tales se proclamaron. Testigos tan cualificados como indica esa palabra en griego, mártires, que dieron su vida por Cristo y por el Evangelio. Su testimonio es fidedigno y de plena credibilidad. Es la base de la fe de cuantos no vimos personalmente a Cristo, pero creemos en Él como Señor resucitado, que da vida eterna a cuantos lo aceptan y lo siguen. Desde entonces, la fe de los apóstoles, el credo apostólico, es la fe del nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, que somos todos nosotros. Hermanos y hermanas, celebrando hoy la fiesta de los santos apóstoles Simón el Cananeo y Judas Tadeo, hoy el Evangelio también pues nos hace reflejarnos en los apóstoles, porque nosotros hemos sido llamados a ser discípulos de Jesús, a seguir al Maestro, a asimilar su enseñanza, a imitar al Maestro. Pero también, como los apóstoles, hemos sido enviados. Los apóstoles primero conocieron a Jesús, estuvieron con Él, y después fueron enviados. Comunicaron el testimonio de lo que vieron en Jesús, lo que vieron y oyeron. Fueron transmitiendo el Evangelio. Y el Evangelio ha llegado de generación en generación. Ha trascendido las geografías. Y somos nosotros quienes lo hemos recibido. Y somos la generación presente que está comprometido a seguir predicando el Evangelio. Tenemos la antorcha en nuestras manos. Nosotros hemos de seguir propagando el fuego de Cristo,
que Cristo sea conocido como nosotros lo conocemos. Es imperativo evangélico que hagamos de los demás discípulos de Jesús.